Increíble. En la fiesta de lujo de mi esposo, su madre reveló un oscuro secreto sobre su pasante. La noche se desarrollaba con elegancia a medida que los candelabros iluminaban el salón, y el murmullo de conversaciones se mezclaba con risas distantes. Valentina, abogada decidida, observaba a su alrededor con una sonrisa. Sin embargo, cuando doña Isabel comenzó a hablar, el aire cambió, cada palabra resonaba como un eco inquietante. ¿Sabías que el joven Mateo tiene un oscuro pasado en su escuela? Las palabras de su suegra fueron como un balde de agua helada, arruinando la atmósfera burbujeante de alegría. Valentina sintió como su respiración se aceleraba, el corazón palpitando contra su pecho. ¿Por qué, en el medio de esta celebración, doña Isabel elegía arruinarlo todo? La mirada de Miguel, su esposo, se tornó sombría, su rostro enrojecido de incomodidad. Valentina se debatía entre su fe en Mateo, al que había defendido con fervor, y la lealtad a su marido y su familia. ¿Era posible que todo lo que había construido se desmoronara por un secreto del pasado de alguien que había demostrado ser leal y talentoso? Su mente giraba rápidamente, recordando todas las noches en vela, cada sacrificio, cada mirada de escepticismo que había enfrentado en su carrera. ¿Acaso todo se marchitaría por la sombra de un viejo escándalo que ni siquiera comprendía? Las dudas comenzaron a infectar su pensamiento, como un veneno que se esparcía lentamente. ¿Debería investigar? ¿Desenterrar la verdad sobre el pasado de Mateo aunque pudiera dañar su reputación y la de su firma? La presión de la decisión se convirtió en un peso que no podía ignorar. Mientras la música suavemente envolvía los murmullos de los invitados, Valentina se aventuraba a buscar información en su celular, la pantalla iluminando su rostro en la penumbra. Cada pulsación del botón, cada búsqueda, era una batalla entre la ética y la emoción. ¿Realmente querría iniciar un enfrentamiento con su suegra? Pero la imagen de un futuro arruinado la mantenía en pie. Los ecos de antiguas traiciones en su propia familia se mezclaban en su mente con la revelación de doña Isabel. Estaba en un laberinto moral, donde las conexiones familiares se entrelazaban con la corrupción. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel se acercó, visiblemente agitado, interrumpiendo sus pensamientos. La incredulidad en su mirada era inconfundible. Valentina, ¿qué estás haciendo?, preguntó con un hilo de preocupación. No podía caber en su mente que su madre arrojara tal acusación sin razón. Sin embargo, Valentina había encontrado documentos que insinuaban que la familia de Miguel había constreñido premios y favores, una red de engaños que había estado oculta bajo la exquisitez de la mansión. En ese instante, su mundo se resquebrajó. Estaba atrapada en un dilema desgarrador: seguir el camino de la ética o proteger su amor y el nombre de la familia que había comenzado a querer. La fiesta continuaba, ajena a su tormento interno, pero la tensión era palpable. El reloj avanzaba, marcando la cuenta regresiva de su decisión, y justo cuando su cabeza estaba llena de incertidumbre, un mensaje de Mateo iluminó la pantalla: necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué secreto guardaba ahora él? El aire se volvió denso, y Valentina se dio cuenta de que el verdadero viaje de esta noche apenas comenzaba. Valentina respiró hondo, sintiendo que cada letra del mensaje de Mateo retumbaba en su mente. No podía ignorar la urgencia en esas palabras, pero el conflicto interno que enfrentaba parecía una tormenta que presagiaba lo inevitable. La música se desvanecía en su percepción, y el bullicio de la fiesta fue sustituido por los ecos de su propia inquietud. Con determinación, se alejó de la tumultuosa celebración, buscando un rincón más tranquilo donde pudiera concentrarse. Los pasillos elegantes de la mansión parecían estar observándola, llenos de espejos que reflejaban no solo su imagen, sino también las decisiones que atormentaban su conciencia. Tan pronto como se sentó, Valentina abrió el mensaje de Mateo. Es sobre mi pasado. Necesito que lo escuches antes de que los rumores se extiendan.
Su corazón se detuvo por un momento. ¿Qué más podía revelar? ¿Había algo verdaderamente oscuro que podría afectar a su firma? La inquietud que sentía comenzó a transformarse en curiosidad. Tenía que enfrentarse a esta realidad, no solo por el bien de Mateo, sino también por el suyo propio. Había luchado durante años para ganar respeto en el competitivo mundo del derecho, y no permitiría que un secreto opacara su carrera. Con la respiración regulada, decidió responder: ¿Dónde te encuentro? La inminente conversación sobre el pasado de Mateo era una puerta que debía abrir. Sabía que esto podría cambiarlo todo, podría ser un desafío para su reputación profesional y personal. Sin embargo, el impulso de descubrir la verdad superaba su miedo. Pronto, recibía la respuesta de Mateo. En el pequeño café junto a la plaza. A las 10. Valentina miró su reloj, aún tenía tiempo. Regresó a la fiesta durante unos momentos, llevando consigo una máscara de calma, pero su mente estaba completamente enfocada en la cita inminente. Las risas y la música ahora la parecían distantes, como si estuviera mirando a través de un cristal empañado. El momento de la verdad sobre Mateo se acercaba, pero su cabeza ahora estaba llena de preguntas. ¿Podía realmente confiar en él? Había luchado durante meses para construir un entorno de confianza y lealtad dentro de la firma, y la revelación de doña Isabel la había puesto en un lugar vulnerable. La reputación de Mateo estaba entrelazada con la suya. Si él tenía un pasado manchado, las críticas no tardarían en apuntar hacia ella. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que significaba para él como profesional. Era un error desenterrar la historia, o podría ser su oportunidad para demostrar su integridad frente a las adversidades. El reloj marcó las 10, y Valentina salió de la mansión con pasos decididos hacia el café. Mientras caminaba por las calles iluminadas, las luces parecían brillar más intensamente, contrastando con la oscuridad de sus pensamientos. Sabía que enfrentarse a Mateo podría abrir una caja de Pandora, no solo llenándola de secretos antiguos, sino también de nuevas decisiones que tendrían un impacto eterno en su vida. Al llegar, vio a Mateo esperando, su expresión seria. La expresión del joven, mezclada con su ansiedad, la hizo cuestionar rápidamente todo lo que había conocido hasta ahora. Esto es más que un secreto, pensó Valentina. ¿Estaba preparada para conocer la verdad y las consecuencias que pudiera traer? Su mente se encontraba en un vórtice de incertidumbre cuando Mateo, al verla acercarse, tomó aire y le dijo: Valentina, lo que tengo que decirte podría cambiarlo todo. La tensión en el aire era palpable. Lo que sucediera a continuación decidiría no solo su relación con Mateo, sino el rumbo de su propia vida. Valentina notó cómo el tiempo parece detenerse mientras sus ojos se encontraban con los de Mateo. La seriedad de su mirada, cargada de una historia no contada, le provocó un torbellino de emociones. Era un momento decisivo, y cada segundo que pasaba aumentaba la urgencia de la conversación. ¿Qué tan oscuro es este secreto?, se preguntó internamente. Mientras se sentaban, la mesa entre ellos se sintió más ancha de lo habitual, como si separara dos mundos. Mateo parecía tambalearse entre la necesidad de compartir y el deseo de proteger aquello que podría poner en peligro su futuro conjunto. Valentina, mi vida antes de llegar aquí no fue fácil, comenzó Mateo, su voz temblorosa revelando la vulnerabilidad que normalmente ocultaba bajo su apariencia de confianza. Crecí en un entorno complicado, y mis decisiones no siempre fueron las correctas. Valentina asintió, sintiendo un tirón en su corazón. Si bien había luchado para construir su propia carrera en el derecho, también era consciente de que todos llevaban cargas ocultas. Sin embargo, el hecho de que los secretos de Mateo pudieran tener repercusiones en su reputación profesional aumentaba su ansiedad. Imaginar que su arduo trabajo podría desmoronarse por el pasado de otro era aplastante. Mateo tomó aire, iluminando su rostro por un instante con la determinación de alguien que estaba a punto de liberarse de un peso. Años atrás, cometí un error grave. Estuve involucrado en actividades que ahora me avergüenzan. No pensé en las consecuencias, y ahora temo que ese pasado vuelva a atormentarme. Las palabras de Mateo resonaron en la mente de Valentina, mientras su corazón golpeaba con fuerza. Esa revelación era más que un simple secreto, era una declaración que podría arrastrar su reputación al abismo. ¿Qué tipo de actividades?, Valentina preguntó, tratando de ocultar el temblor en su voz. Era un dilema moral que nunca antes había enfrentado.
Tenía que decidir si el valor de Mateo superaba la posible mancha en su carrera. Lo conocía como una persona leal y trabajadora, pero ¿era suficiente? Estuve involucrado en un conflicto legal que, ahora, podría afectar la firma. Hay rumores y temo que, si se filtran, nos perjudicarán a ambos, confesó él, con la mirada gacha. Su vulnerabilidad le impactó más de lo que pensaba. En ese instante, Valentina entendió que no solo estaba jugando con su futuro, sino que lo que él compartía era una pieza esencial de ese rompecabezas. Uno que también la involucraba a ella. El choque de emoción y preocupación la llevó a reflexionar sobre su propia lucha por mantenerse en pie en un mundo lleno de ambición y traiciones. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad de Mateo? ¿O podría ser una lección sobre los límites del perdón y la confianza? En su mente, formó una lista de pros y contras, pero la balanza seguía desequilibrada. Decidida a no dejar que el miedo la controlara, miró a Mateo con firmeza. Hay que actuar rápido. Si lo que dices es cierto, tenemos que prepararnos para lo que venga. No podemos dejar que esto nos destruya. La determinación en su voz sorprendió incluso a ella misma. Establecer un plan para enfrentar esta crisis era su única salida. Mateo la miró con admiración y resignación. No sé si todos entenderán tu decisión, Valentina. Algunos podrían pensar que es un error apoyarme. Allí, en ese momento, el futuro de ambos estaba en sus manos. Aunque su instinto le decía que el camino no sería fácil, algo en su interior le decía que merecía arriesgarse. Tomaron la decisión de enfrentar la adversidad juntos, pero el otro lado de esa primera elección estaba lleno de incertidumbre. Mientras salían del café, Valentina sintió el peso del mundo sobre sus hombros, confiando quizás demasiado en que su propia lealtad le conduciría a una resolución favorable. Mientras caminaban hacia lo desconocido, la idea de lo que se avecinaba parecía bailar en el aire. Una pregunta ensombrecía su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a Mateo y a sí misma? El murmullo de la conversación no se apagó, pero Valentina sabía que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. ¿Sería capaz de manejar las consecuencias que se desatarían de esta revelación? De repente, la claridad se disipó y una nueva incertidumbre se instaló en su pecho, así como la certeza de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Valentina se detuvo un momento en la acera frente a la oficina, el bullicio de la ciudad girando a su alrededor como un torbellino de ruido y movimiento. La decisión de apoyar a Mateo había reconfigurado su perspectiva. ¿Era su lealtad suficiente para afrontar las repercusiones que su pasado podría provocar? Cada paso hacia la entrada se sentía como un compromiso tácito de que iba a luchar por él, y con ello, por su futuro. La jornada laboral comenzó y la presión se acumuló. Sus colegas, particularmente Javier, se mostraban más inquisitivos que de costumbre, como si el aire estuviera impregnado de tensión. Valentina sintió la presión en su pecho. No solo era el miedo al pasado de Mateo, sino la necesidad de enfrentar una curva en su propia carrera. Sus amigos le llamaban la estrella en ascenso, pero el título pesaba. Si se asociaba con Mateo, esa luz podría apagarse. Decidida a hacerse un nombre basado en su competencia y no en el pasado de otro, Valentina comenzó a desenvolver un plan. Pasó la mañana escudriñando documentos, buscando pistas que pudieran darles la ventaja en la inminente tormenta. Cada página que revisaba era como un rompecabezas. Necesitaba unir las piezas antes de que la situación se tornara irreversible. El almuerzo nunca había sido un momento tan revelador. Mientras compartía una ensalada en la cafetería, tuvo un momento de epifanía. Su capacidad como abogada no solo dependía de su trabajo duro en la oficina, sino también de su disposición para actuar en momentos de crisis. Si no puedo proteger lo que construí, entonces, ¿de qué sirve todo?, se dijo. Esa fue su verdad contundente y la roca sobre la que tendría que edificar sus próximos pasos. La tarde avanzó y el rumor del conflicto legal comenzó a tomar forma en su mente. Con cada conversación y cada opinión escuchada, Valentina se armó de determinación. En su teléfono, las preguntas de sus compañeros la empujaban más hacia confirmar la conexión entre lo que Mateo había compartido y cómo podrían manejarlo todo con estrategia y cautela. Finalmente, su mente se iluminó con una idea. Si Mateo había fallado, podría haber una forma de redirigir ese fracaso hacia una defensa. Llamar la atención a través de la proactividad podría cambiar la narrativa, convirtiendo un posible escándalo en una oportunidad de crecimiento. Lo que necesitas es salir al frente, pensó.
No pasó mucho tiempo antes de que decidiera contactarse con Mateo. La conversación que tuvieron en el café resonaba cada vez más en su mente. Sendas de confianza estaban brotando, y, aunque los peligros eran inminentes, también lo era su habilidad para navegar a través de ellos. Juntos, podrían erigir una barrera protectora entre su reputación y lo que estaba por venir. Mientras el sol se ponía, y la luz se desvanecía en el horizonte, Valentina se retó a sí misma a enfrentar sus temores de frente. Con el teléfono en mano, se dispuso a llamarlo. Su corazón latía con fuerza a medida que los números pulsaban en su pantalla. La respuesta de Mateo podría ser la clave para desbloquear su próximo paso. Tenía que saber si él también estaba listo para combatir. En ese momento de incertidumbre, sabía que su vida no solo dependía de las decisiones de otros, sino de su propio valor. Había llegado el momento de enfrentar no solo el pasado de Mateo, sino su propio miedo a perder todo lo que había construido. La conversación podría marcar un antes y un después. Tan pronto como escuchó la voz de Mateo al otro lado de la línea, la pregunta salió disparada. ¿Estás listo para hacer frente a lo que venga? Su respuesta podría ser la luz en medio de la penumbra que se avecinaba, transformando la incertidumbre en una nueva posibilidad. Pero, ¿qué revelaciones y riesgos ocultaría esa respuesta? El futuro era incierto, y Valentina sabía que estaba a punto de entrar en el campo de batalla más desafiante de su carrera. Los latidos de Valentina resonaron en su pecho mientras escuchaba la voz de Mateo, un eco de preocupación y determinación. Sí, estoy listo, respondió él, y esa simple afirmación se sintió como un alivio, pero también como un peso abrumador. La idea de enfrentarse a las repercusiones del pasado de Mateo se tornaba más real. Una parte de ella se sentía energizada por la urgencia y, al mismo tiempo, aterrorizada de lo que podría descubrir. Después de colgar, realizó una breve pausa. Su mente se inundó de pensamientos estratégicos. En un instante, la emoción comenzó a convertirse en un plan. Una hoja en blanco le esperaba en su escritorio, y con una lápiz en mano, comenzó a bosquejar lo que serían los pasos a seguir. No solo necesitaban defenderse contra lo que otros podrían lanzarles, necesitaban construir una narrativa propia, la narrativa que podrían controlar. Cada paso que dio en su plan exigía una introspección que la llevó a cuestionar quién era en este momento. Años de dedicación la habían convertido en una abogada competente, pero ahora se encontraban en un cruce que amenazaba con definir su carrera. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a ir para proteger a Mateo y, a la vez, su propia reputación? Sabía que detrás de cada decisión había consecuencias. Se quedó despierta esa noche, sumida en documentos legales, casos anteriores y estrategias de defensa. La información se convirtió en su refugio, y los nervios lo suficientemente agudos de la búsqueda alimentaron su determinación. En cada párrafo, reconoció potenciales líneas de defensa, puntos de ataque y tácticas defensivas. Hay algo que no se han dado cuenta, pensó, convencida de que podrían anticiparse a los problemas. Sin embargo, a medida que avanzaba, un pensamiento inquietante surgió. ¿Acaso estaba tan obsesionada con proteger a Mateo que estaba ignorando su propia vulnerabilidad? Las dudas comenzaron a asomarse, cuestionando su propia lealtad. ¿Está bien arriesgar tanto por alguien que podría no ser lo que parece? Reflexionó en el silencio de su oficina. Esa incertidumbre fue como un veneno para su determinación, llevándola a preguntarse si su carrera, construida pacientemente, estaba realmente en manos de una persona con un pasado oscuro. El día siguiente trajo consigo un aire de tensión palpable en la oficina. Javier no perdió la oportunidad de acercarse a ella, con una mirada inquisitiva. ¿Qué piensas sobre toda esta situación? La gente está hablando, y ya sabes cómo se propagan los rumores, le dijo, casi con una sonrisa burlona. Valentina respiró hondo. No estaba dispuesta a ceder a la presión. Estoy concentrada en lo que podemos hacer, replicó, sin esconder la firmeza en su voz. Esa respuesta, aunque simple, reforzó su determinación de permanecer en pie. Sin embargo, el desasosiego crecía en ella como una sombra cada vez más prominente. Al finalizar el día, se sentó sola en su oficina. La penumbra comenzaba a caer, y con ello la certeza de que la ventana para actuar se cerraba lentamente. A la mañana siguiente, presentarían la defensa en la reunión crucial con sus superiores. Tenía que estar lista para demostrar que no solo estaba defendiendo a Mateo, sino que también estaba lista para enfrentarse a sus propios miedos y concluir que su carrera no estaba atada a él.
Pero antes de poder cerrar su laptop y salir, la notificación de su teléfono la detuvo. Un mensaje de Mateo: necesitamos hablar. Hay algo que debes saber. Todas las certezas que había construido en su mente comenzaron a tambalearse. Las palabras resonaron en su mente y el miedo se apoderó de ella. ¿Qué revelaciones ocultaba Mateo? Ella entendió que se levantaba no solo el velo de una crisis, sino también el de su propia identidad profesional y personal. Empacó su bolso con un creciente sentido de urgencia. Esa llamada podría cambiar todo, y la verdad que apesadumbraba a Mateo podría ser el catalizador de lo que venga. El futuro estaba cada vez más cercano, y la preparación comenzaba en su interior mientras se dirigía a la salida. Sintió que se estaba aproximando a una bifurcación crítica. El momento de la verdad se avecinaba, y estaba lista para recibir lo que estaba por llegar. ¿Sería el secreto lo que quebrantaría su lealtad, o en su desvelarse encontraría la fuerza para sobreponerse a la tormenta? Como si el destino la esperara fuera de la oficina, sabía que su próximo paso podría redefinirlo todo. Valentina salió de la oficina con el corazón palpitante, cada paso resonando en su mente como un tambor de guerra. Mientras se dirigía al café donde había acordado encontrarse con Mateo, los escenarios posibles de la conversación comenzaron a desplegarse en su mente. Su preparación, hasta ese momento, había sido intuyendo la necesidad de anticipar cualquier pregunta, pero ahora se dio cuenta de que debía prepararse para el impacto emocional. Cuando llegó, el café estaba lleno de risas y charlas, un contraste marcante con la tormenta que bullía en su interior. Mateo le esperaba en una esquina del lugar. Su expresión era una mezcla de ansiedad y resolución. Sentarse frente a él significaba abrir un capítulo crítico en su vida, y eso le producía un nudo en el estómago. Gracias por venir, Valentina, dijo él, evitando su mirada. La tensión era palpable. Dime, Mateo. ¿Qué es lo que no me has contado? Su voz era firme, aunque su interior temía lo que estaba a punto de escuchar. Él inhaló profundamente. Lo que te diré puede cambiar todo. Hay cosas de mi pasado que no quieres saber, pero son necesarias. Cada palabra de Mateo era un ladrillo que caía sobre la cada vez más inestable estructura de su vida profesional. Valentina sintió que su pecho se apretaba, pero era incapaz de apartar la mirada. La necesidad de enfrentar la verdad la impulsaba, aunque la incertidumbre le helaba la sangre. Estoy escuchando, respondió, aunque sus manos temblaban en su regazo. Mateo se armó de valor y, tras un breve silencio, comenzó a desvelar los secretos que había mantenido ocultos. Las revelaciones de su juventud, compromisos fallidos y decisiones que lo habían llevado por un camino equivocado salieron a la luz. Describió momentos que lo habían marcado, pero a medida que compartía su historia, Valentina se sintió atrapada en un laberinto emocional. Cada detalle parecía reforzar su propio dilema. ¿Sería suficiente el amor para sobrellevar las cargas del pasado? Valentina se preguntó si seguir a su lado valía el riesgo de perder su carrera y su reputación. Un lado de ella peleaba por confiar, mientras que el otro gritaba que su esfuerzo por protegerlo podría resultar en su propia ruina. ¿Estás diciendo que todo esto puede afectar nuestra defensa?, preguntó, su voz resonando con una mezcla de incredulidad y desafío. Sí, y lo que te he compartido es solo la punta del iceberg. Hay más, pero tardé años en aceptarlo, confesó Mateo, y Valentina se dio cuenta de que la transparencia también la obligaba a cuestionar su lealtad. La conversación se tornó en un intercambio de inseguridades sobre sus respectivos futuros. En medio de todo, algo en su interior comenzó a despertar. Valentina se dio cuenta de que estaba en una encrucijada no solo por Mateo, sino por ella misma. No solo se trataba de decisiones morales y profesionales, sino también de su autonomía. Sería capaz de forjar su camino sin que Mateo dictara su destino. El miedo y la determinación chocaban en su interior como olas. Para liberar su mente, decidió que al menos debía organizar todos los datos que tenían. Aceptar que esta lucha sería por ellos dos, pero también por ella, permitió que una chispa de claridad iluminara su mente. Valentina sacó su cuaderno, dispuesto a anotar ideas y estrategias justo allí, en esa cafetería abarrotada. Dame un momento. Necesito pensar, dijo mientras comenzaba a anotar. Mateo, aunque aún ansioso, comprendió la importancia de apoyarla en su proceso. Fue la primera vez que él valoró su lucha como parte de su propia identidad. En ese espacio,
Valentina se sintió tambalear entre el miedo y la esperanza. Cada palabra que escribía se convertía en un ladrillo más para construir su fortaleza. Una vez que terminó de anotar sus líneas de defensa, levantó la vista. Lo que digas será crucial, y no puedo dejar que tu pasado me afecte si quiero seguir adelante. Mateo asintió, comprendiendo que nada de lo que enfrentaban era sencillo, y que sus decisiones tendrían un eco mucho más allá de la sala de emergencias que ellos pensaban crear. Pero justo en el momento en que pensaban que todo estaba claro, su teléfono vibró en la mesa. Un mensaje llegó, y Valentina lo miró con desconfianza. Abría el mensaje y su rostro palideció. Sabemos lo que Mateo ha ocultado. La verdad saldrá a la luz pronto. La situación se tornó más compleja. Valentina sintió que su mundo estaba a punto de desmoronarse. ¿Podrían enfrentar este nuevo engaño juntos, o el pasado de Mateo sería demasiado pesado para ella? Su pecho se tensó de nuevo, y ese pensamiento la impulsó a tomar una decisión. Era momento de prepararse para una batalla y reafirmar su propia identidad, porque la tormenta apenas comenzaba. Valentina se quedó paralizada por un instante. El mensaje en su pantalla era como un eco sombrío que reverberaba en su mente. El contenido la atrapó en una red de confusión e ira. ¿Quién estaba detrás de eso? La traición insinuada la golpeó fuertemente. No solo amenazaba la relación con Mateo, sino también su carrera, y el futuro que tanto había soñado. La sensación de vacío se apoderó de ella, mientras luchaba con la inminente tormenta que se avecinaba. Con el cuaderno aún en mano, escribió las palabras plan de acción, con una determinación renovada. Ya no se trataba solo de Mateo, era su vida, su futuro, su legado. Si sus decisiones pasadas estaban a punto de salir a la luz, no podría ser una víctima de las consecuencias de las acciones ajenas. Debía contar con su propia voz, con su propio plan. Mateo, tenemos que actuar rápido, dijo, mientras su mirada se llenaba de propósito. No podemos dejar que esto nos destruya. Debemos abordar esto antes de que nos alcancen. Mateo la observó con una mezcla de sorpresa y admiración. En medio de su propio caos emocional, Valentina se estaba levantando. Había en ella una chispa que iluminaba el camino hacia adelante, y eso también lo motivaba. Sin embargo, los nudos de ansiedad seguían enredados en su pecho. ¿Qué propones?, preguntó con cautela, consciente de la magnitud de lo que enfrentaban. Valentina se tomó un momento. Cada palabra que elegiría sería crítica. Necesitaba un enfoque que combinara su intuición legal con su valentía personal. Podía sentir que su capacidad para afrontar este desafío se estaba esculpiendo en ese preciso instante. Aunque el pasado de Mateo era un lastre difícil de sobrellevar, se dio cuenta de que sus propias decisiones influirían en la narrativa. Podemos iniciar una búsqueda de información. Necesitamos saber quién está detrás de este mensaje y qué saben realmente. Si podemos controlar el flujo de la información, quizás podamos mitigar el daño, dijo, estructurando su pensamiento de manera clara y directa. La idea resonó en Mateo. Le dio un respiro de confianza. Valentina había transformado sus propios temores en una clara estrategia. Al mismo tiempo, esto significaba que necesitaba estar preparada para odios, para críticas, y para defender no solo a Mateo, sino su propia valía. Los días siguientes se tornaron una mezcla de investigación y reuniones estratégicas. Valentina se adentró en su trabajo con tenacidad renovada. Las horas se convirtieron en días llenos de información, llamadas y la construcción de una red de aliados que podrían protegerlos. Se descubrió que sus habilidades como abogada eran no solo un refugio, sino también su arma más poderosa. Cada contacto, cada pista, y cada pequeño descubrimiento confirmaban que la verdad debía ser sacada a la luz desde su propia perspectiva. En medio de este torbellino, Valentina sintió cómo se iba configurando una nueva realidad. Cada acción realizada la acercaba más a lo que sentía que era su verdadero propósito, no ser solo la pareja de Mateo, sino una profesional fuerte, decidida a no dejar que el pasado de otro la definiera. Aquella lucha era tanto suya como de él. La autonomía que ansiaba se concretaba en su enfoque. Sin embargo, cuando la reunión concluyó y los datos estaban oficialmente organizados, el miedo volvió. ¿Sería suficiente? La respuesta a esa pregunta estaba tan cerca y a la vez tan distante. En ese instante de reflexión, su teléfono vibró nuevamente. Sabía que era un riesgo abrirlo,
pero la urgencia de conocer la información la llevó a hacerlo de inmediato. Al leer el mensaje, la respiración se le cortó. No olvides que la verdad no siempre es lo que parece. Tendrás que elegir entre amor o carrera. Valentina sabía que este camino apenas comenzaba. El dilema entre su vida personal y profesional estaba a punto de intensificarse, y la batuta de su destino estaba en sus manos. ¿Qué haría cuando las verdaderas intenciones de los que rodeaban a Mateo salieran a la luz? La razón y la emoción chocarían en un desenlace inminente, llevándola a decidir, por primera vez en su vida, lo que realmente significaba ser ella misma. Valentina no pudo evitar que su corazón se acelerara al leer el mensaje. La amenaza no solo trastocaba su mundo, sino que también dejaba caer sobre ella un manto de incertidumbre que la obligaba a replantear sus prioridades. La tensión entre la lealtad a Mateo y su prometedora carrera giraba en un delicado equilibrio, desafiándola a tomar decisiones que podrían cambiarlo todo. ¿Por qué siempre hay un precio tan alto que pagar?, se preguntó mientras observaba cómo la bruma del futuro se oscurecía a su alrededor. Esa mezcla de ansiedad y adrenalina se transformaba en fuego en su interior, impulsándola a actuar con la lógica de una abogada, pero la carga emocional se colaba como una sombra inquietante. En su oficina, rodeada de documentos y dossiers que contenían información crucial, Valentina empezó a organizar su estrategia. Cada detalle contaba, y su mente funcionaba en modo de análisis constante. Descubrir la verdad le permitiría no solo proteger su reputación, sino también reafirmar su identidad y su papel en la vida de Mateo. Se dio cuenta de que cada paso en esta búsqueda era también un paso hacia el control de su propio destino. Un descubrimiento en particular capturó su atención: el nombre de una figura de su pasado, alguien que había cruzado caminos con ella en la universidad, pero cuya trayectoria había tomado un rumbo oscuro. Aquel excompañero había mostrado siempre un interés por Mateo, y su ambición era conocida. Esta conexión encendió una alarma en su interior. ¿Podría ser esta persona el motor detrás de la intriga que amenazaba su vida? No puedo dejar que esto se descontrola. No cuando tengo las herramientas y el conocimiento para pararlo, murmuró para sí misma mientras proyectaba topar con el verdadero rostro de la traición. Su enfoque se tornó más decidido. Valentina utilizó su red profesional para recabar información sobre aquel individuo. Las llamadas se convirtieron en un ritual diario. Sus aliados comenzaron a sumarse a una causa en la que ambos sabían que se jugaban más que una batalla legal. Lo que estaba en juego era el futuro de su relación, y ella se negaba a convertirlo en una víctima. En las noches, cuando el silencio acechaba, su mente no encontraba descanso. Cada parte del rompecabezas, pero también el paralelo de su vida y su carrera, la atormentaba. El dilema se tornaba más complejo, y aunque creía firme en su independencia, la balanza de su afecto la mantenía anclada en un conflicto que parecía no tener límites. Se dio cuenta de que lo que una vez consideró secundario, el amor, ahora jalaba de su esencia. Esa revelación la llevó a cuestionarse a sí misma. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a Mateo? Y más importante, ¿se permitiría sacrificar sus aspiraciones por una relación, sin perder su sentido de pertenencia a un mundo que ella misma había definido? Aquella noche, tras un día agotador de investigación, un mensaje inesperado iluminó su pantalla: quiero hablar contigo sobre Mateo. Hay detalles que no conoces. El pálpito en su pecho le indicó que esta podría ser la clave para desenredar la madeja en que estaba atrapada. Al instante, la adrenalina la invadió. Cada elección que había tomado había llevado ese momento a su puerta, pero la llegada de la verdad, inevitable y reveladora, también podía traer consigo consecuencias que no estaba lista para enfrentar. Valentina respiró hondo. Sus convicciones estaban a punto de ser puestas a prueba. ¿Sería capaz de mantener su integridad y, al mismo tiempo, salvar lo que sentía por Mateo? La frontera entre el amor y la ambición se tornaba cada vez más difusa, y la necesidad de respuesta se intensificaba. La invitación al peligro se presentaba ante ella, y el viaje hacia la verdad prometía ser caótico. La decisión que debía tomar no solo definiría su futuro profesional, sino también su relación más profunda. Enfrentaría la oscuridad, listando los riesgos, preparándose para desvelar un secreto que podría trastocarlo todo. Sin embargo, el verdadero desafío sería el que se libraría dentro de ella misma. ¿Cómo elegir entre el corazón y la mente? Mientras daba el primer paso hacia la verdad, una certeza nacía en su interior: el momento de la verdad había llegado, y con él, la oportunidad de convertirse en la protagonista de su propia historia.
Valentina se acomodó en la silla de la cafetería, un espacio que había elegido por su familiaridad y su capacidad para permitirle la concentración que tanto necesitaba. Con el teléfono en la mesa y un café que ya empezaba a enfriarse, se adentró en sus pensamientos. En su mente, la combinación de la amenaza y el mensaje inesperado se convirtió en un torbellino de estrategias. La figura de su excompañero de universidad seguía presente como una sombra inquietante, y su mente giraba en torno a la manera de abordar este nuevo dilema. No podía ignorar los recuerdos que brotaban de su pasado. Era un sentimiento ambivalente, una mezcla de nostalgia y desconfianza. Esa época había sido un momento de gran crecimiento personal, pero también de rivalidades y juegos de poder. La ambición de su antiguo compañero, evidentemente malevolente, se manifestaba nuevamente, como si el tiempo no hubiera pasado. Valentina decidió que debía enfrentarse a su pasado no solo como abogada, sino también como mujer que había trazado un camino definido por su propia voluntad. Sin embargo, la decisión de cómo actuar no era sencilla. La lección más dura que había aprendido en los últimos meses era que la lealtad, aunque noble, a menudo le costaba a la gente más de lo que estaban dispuestos a dar. Era este el momento de revelar todas sus cartas o, por el contrario, había que ocultar la mano hasta que el juego estuviese en su favor. Durante esa semana, la búsqueda de información se volvió un asunto casi obsesivo. Llamadas, reuniones y correos formaban una intensa red que la mantenía alerta, en constante tensión. Su determinación crecía con cada descubrimiento, cada pieza de información que encajaba en el rompecabezas. Comenzaba a vislumbrar conexiones entre su excompañero y Mateo, hilos que podrían estar manipulando situaciones a su favor. La adrenalina y la ansiedad mezcladas la mantenían despierta hasta altas horas de la noche, alimentando su resolución. Quería estar lista para el encuentro inevitable que se avecinaba. No podía darse el lujo de ser una víctima en este juego. Cuando finalmente se sentó frente a su antiguo compañero en un café elegante, sintió que el control de todas sus decisiones estaba en juego. Con cada palabra y gesto, un tirón interno entre la ira y la calma competía. La tensión era casi palpable, pero Valentina lo utilizó a su favor. Controlar al enemigo es asegurar el triunfo. Sé que estás involucrado en esto, expresó, manteniendo una voz firme pero baja. La mirada de desdén en su rostro era clara. No podía permitir que su rival percibiera una debilidad. La respuesta fue un silencio tenso. Cada segundo que pasaba estiraba el espacio entre ellos, como un catéter que claramente conectaba sus vidas. Ella necesitaba respuestas, pero más que eso, deseaba liberar cualquier sensación de impotencia que había creído experimentar. Las revelaciones inminentes podían reformar no solo su carrera, sino su esencia misma. Su excompañero finalmente se inclinó hacia adelante. Cualquier palabra que saliera de sus labios podría cambiar el rumbo de su vida, y la tensión acumulada atuntaba en la atmósfera como si fuera un resorte apretado a punto de estallar. ¿Realmente crees que tienes el control de esto?, dijo con una sonrisa amarga. En su tono había un desafío, un enfrentamiento que iba más allá de lo profesional. Valentina sintió como el aire se cortaba entre ellas. ¿Realmente tenía el control? En ese instante, la reflexión se convirtió en un punto crítico. Sus decisiones y su futuro se entrelazaban, formando un tapiz extraño donde su carrera y su vida personal se desdibujaban. Sabía que su respuesta directa a esa pregunta no solo podría definir el desenlace de la conversación, sino, más importante aún, revelaría su propia verdad interior. La forma en que manejara esta situación podría ser un reflejo de los límites que estaba dispuesta a superar, marcando un punto de inflexión en su camino. Con una mezcla de esfuerzo y certeza, Valentina decidió que no permitiría que su futuro fuera determinado por la mano de otro. Hacer su movimiento requería más que habilidad legal, necesitaba coraje, el tipo de coraje que forja la identidad de una persona. La confrontación no había hecho más que empezar, y sentía que cada nueva decisión que tomaba se sobreponía a la anterior. Cada mirada y cada palabra se transformaban en una pieza crucial del engranaje que podía dar forma a su destino, tanto profesional como personal. Mientras se preparaba para responder a su excompañero y a la incertidumbre que se avecinaba, una sensación profunda de transformación la invadió. Y lo temía y anhelaba esa dualidad de emociones. Sabía que el camino que había comenzado a recorrer podría llevarla a descubrir partes de sí misma que había mantenido en un rincón oculto, y con esa revelación, el verdadero desafío se volvía inminente. ¿Sería capaz de trasladar esa fuerza interior a una acción decidida y eficaz?
abriendo paso a verdades que no solo cambiarían su vida, sino que podrían redefinir quién era realmente? La respuesta aún se hallaba distante, pero su corazón palpitaba con una firme determinación. El juego apenas comenzaba. Valentina se encontraba sentada en su oficina, la luz del atardecer colándose a través de la ventana, creando patrones dorados sobre su escritorio. Después de semanas de tensión y conflictos emocionales, finalmente había decidido enfrentar la realidad que había estado eludiendo. Tras la conversación explosiva con su excompañero, había comprendido que no solo se trataba de proteger a Mateo, sino de protegerse a sí misma y de reafirmar su propia identidad en medio de la tormenta. Había pasado días escudriñando documentos, interrogando a contactos y trazando un plan estratégico. Cada pieza de información recopilada era un ladrillo en la construcción de su defensa. La valentía era un músculo que había estado desarrollando poco a poco, y ahora estaba lista para usarlo. El día de la reunión crucial llegó, y Valentina se presentó ante sus colegas con una confianza renovada. Había preparado un análisis detallado que no solo defendía a Mateo, sino que también posicionaba su propia carrera en un lugar de respeto y admiración. Con cada palabra que pronunciaba, sentía como las dudas y los miedos se desvanecían, sustituidos por una sensación de control que no había experimentado antes. Cuando las acusaciones comenzaron a girar en la sala, Valentina se mantuvo firme. No permitió que los comentarios despectivos sobre Mateo la distrajeran. En vez de eso, utilizó cada ataque como combustible para su argumento. El pasado de Mateo no define su presente, afirmó con una claridad que resonó. Cada uno de nosotros ha enfrentado momentos oscuros, pero lo que importa es cómo nos levantamos de ellos. El tiempo pasó volando, pero Valentina supo capturar la atención de todos, desde sus superiores hasta aquellos que se habían mostrado escépticos acerca de su valía. Al final de la reunión, un silencio sepulcral llenó el aire antes de que el jefe de la firma rompiera. Valentina, has hecho un trabajo excepcional al manejar esta situación. Sé que tienes un futuro brillante por delante. Ese reconocimiento fue un estallido de alegría que Valentina no podía haber anticipado. Apreció no solo la validación profesional sino también el crecimiento personal que había experimentado. Desde los días de dudas hasta el momento en que había decidido enfrentarse al pasado de Mateo, había recorrido un camino de transformación. Ya no era solo la abogada en ascenso. Cada acción y cada decisión la habían convertido en un pilar de integridad para su firma. Más tarde, Valentina se encontró con Mateo en un pequeño parque cercano, un lugar que ambos solían visitar. La brisa suave traía consigo la fragancia de las flores en flor, un símbolo de renovación y nuevos comienzos. Cuando Mateo la vio, la luz en su rostro era visible. Valentina, escuché lo que hiciste en la reunión. Estoy tan orgulloso de ti. Ella sonrió con satisfacción, sintiendo que había hecho lo correcto tanto para sí misma como para él. No se trata solo de ti, Mateo. Se trata de nosotros. Necesitamos enfrentar el pasado, no solo para proteger nuestra relación, sino también para proteger el futuro que hemos construido. Estoy dispuesto a hacerlo, respondió él con una firmeza que reforzó su confianza. Se sentaron en un banco con la mirada puesta en la puesta de sol, una metáfora perfecta de la belleza que puede surgir después de una tormenta. En ese momento, Valentina se dio cuenta de que había logrado un equilibrio entre su vida profesional y personal. Ya no se sentía vulnerable ante las opiniones ajenas. Había encontrado su voz y, en el proceso, había reafirmado su valor. Finalmente, recordó las palabras de su mentor. Un verdadero líder no solo sigue adelante por sí mismo, sino que influyen en quienes los rodean con integridad y valor. Su deseo de avanzar con Mateo se había transformado en un compromiso más grande hacia sí misma. Al abandonar el parque, Valentina tomó la mano de Mateo con confianza, sabiendo que lo que habían enfrentado era solo el principio. Habían decidido dar un paso adelante, enfrentar los desafíos. Como un equipo, construyendo un futuro en abundancia, sin las sombras de lo que había sido, el ciclo de su vida había comenzado a completarse, y en ese proceso, Valentina se sentía más fuerte que nunca. Había conquistado su miedo, decidido establecer su camino y, sobre todo, aprendido que la verdadera fuerza reside en la autenticidad y en la valentía de ser uno mismo, sin importar las adversidades que se presenten. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer posible que llegue a más personas como tú.
Comenta tus reacciones y teorías sobre este sorprendente final. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta inspiradora conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entenderán la importancia de mostrar su apoyo a este canal.